Entonces, pues muchísimas gracias, excelente día, y yo estoy aquí con cámara y micrófono apagados. Y pues vamos a dar inicio a esta defensa, la defensa de tesis de Marta Junuen Moreno. Y bueno, pues creo que ella tendrá para su defensa, creo que son 30 minutos, puede ser 30 minutos aproximadamente, ¿no? 30 minutos. Y bueno, y después, una vez concluida esa defensa, tendremos pues todas también un turno de intervención. El orden pues no es necesario que haya alguno en particular, siempre dejamos al final, por supuesto, a su directora de tesis, pero pues las demás podemos intervenir en cualquier orden, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que dicho esto, iniciamos, ¿no? Iniciamos ya la exposición. Muy bien. No sé si va a presentar con alguna, va a poner alguna presentación o algo, ¿no? Sí, hola, buenos días a todas. Qué gusto tenerlas ya en este día final. Me disculpo si de repente hay ruidos. Justamente hoy, se les ocurrió que tenían que construir un aljibe acá abajo, afuera. De hecho, también por eso entré un poquito tarde, porque tuve que bajar a decirles que, pues que iba a estar un poquito ocupada, que si podían bajar un poquito el ruido. Entonces, si se escucha por ahí de repente martillazos, pues es por acá. Sí voy a presentar. A ver. No veo la opción para... Ah, ya. Aquí está. ¿Me dicen cuando ya la observen? Ahí está. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias, como les decía, a todas por estar aquí, también a la representante de la Facultad de Letras por oficiar este examen. Gracias a mi asesora, a mi mesa de sinodales por estar aquí conmigo y haberme acompañado todo este trayecto y también hoy en este día donde ya culmina este episodio. De verdad quiero agradecerles esa guía que me dieron todas las observaciones, pero pues también porque ha sido un acompañamiento muy cálido, muy bonito, y siempre estuvieron dispuestas pues para ayudarme en este trayecto. Y bueno, ahora sí que en la predefensa en la que estuvieron presentes la mayoría de las sinodales, pues ya tuvieron la oportunidad de escucharme, pero hoy tenemos pues también otros invitados que no pudieron conectarse antes. Entonces me voy a dar la oportunidad de presentar el resumen de los objetivos de cada capítulo de esta tesis y de su contenido, y al final, aunque yo creo que más bien en el momento de las réplicas, porque no creo alcanzar, quiero agregar también algunos comentarios respecto a las observaciones que se me hicieron en la predefensa. Entonces, para comenzar, pues el título de mi investigación es construir el concepto de cuerpo colectivo en la danza contemporánea, desde los procesos de creación, la serpiente danza contemporánea, en corto colectivo y épico. Para empezar, pues decir que principalmente la razón por la que hice esta investigación era porque era muy importante que se construyera este concepto, dado que aún no estaba definido explícitamente. Esta noción de cuerpo colectivo pues aparece en muchos trabajos de investigación acerca de los colectivos artísticos,
pero no estaba definida explícitamente. Y también porque considero que la colectividad es una de las bases desde las que se cuestiona y se siguen cuestionando las maneras hegemónicas de organizarse socialmente, pero también de hacer danza y de vivir y de denunciar las corporalidades. Entonces, para el primer capítulo, titulado El cuerpo colectivo, teoría y práctica etnográfica, busco responder a mis interrogantes de investigación sobre qué elaboraciones teóricas de la filosofía y de la teoría de la danza nos ayudan a construir el cuerpo colectivo como concepto y qué planteamientos metodológicos me ayudan a enfocar esta tangibilidad de las prácticas corporales y relacionales del cuerpo colectivo. Entonces este capítulo pues tiene dos apartados. En el apartado 1, que se titula La red conceptual, desarrolló un primer esbozo del concepto como una condensación y una intersección de lo que son el cuerpo contacto, el cuerpo bisagra, el cuerpo multitud y el multicuerpo. Estas nociones yo las retomo de distintas autoras, cuyos conceptos pues los utilizo especialmente porque ellas desarrollan sus propuestas a partir de sus propias experiencias y de sus propias investigaciones en procesos creativos dentro del campo de la danza. En este apartado, desde el inicio, subrayo la importancia de lo que Deleuze y Guattari llaman los personajes conceptuales, que son justamente estos nodos conceptuales que van a dar coherencia, que matizan y dimensionan el concepto central, pero que tienen estas zonas de proximidad entre sí y que conforman a partir de esa proximidad o de esa afinidad justamente esta red alrededor del concepto central. De esta manera, pues procuro yo articular a estos personajes conceptuales con las nociones también de sinergia de nosotros y de la intercorporalidad para asentar en este primer momento que el cuerpo colectivo en la danza no sería un opuesto al trabajo desde el cuerpo individual, dado que el cuerpo colectivo pues presupone justamente esa presencia y la acción y la voluntad de los individuos, tanto como las interrelaciones, los afectos y las energías que confluyen en el cuerpo colectivo. Para el siguiente apartado, aproximación al cuerpo colectivo desde la etnografía de la danza y la etnografía audiovisual, así como de la autoetnografía, establezco el planteamiento metodológico y explico por qué considero que estas perspectivas metodológicas son adecuadas para tratar nuestro objeto de estudio y cuáles son las herramientas técnicas que me ofrecieron y que yo aplico en el trabajo de campo. Primero, pues la etnografía de la danza tiene un fuerte fundamento en la dimensión corporal, tanto de quien es investigador en este caso, como de quienes son investigados o que participan en la investigación. Pone el acento también en las prácticas, en las vivencias, en las experiencias, cosa que va a ser fundamental para mi propuesta de análisis. Además, considera el cuerpo como sitio de cognición, lo que posibilita acercarse a los conceptos, a valores, percepciones y relaciones a los que no siempre se tiene acceso desde una posición basada solamente en la observación desde afuera. Por otra parte, la etnografía audiovisual sustenta justamente la construcción del documento audiovisual que acompaña al texto de la tesis y lo considero entonces como un registro audiovisual que era una opción adecuada para este tipo de investigación. Para la realización de este documento audiovisual contemplé la utilización de la cámara como una extensión de las posibilidades de mi propia participación y de la observación, además de la descripción. Entonces la cámara está pensada como una extensión del cuerpo y el propio cuerpo como el que humaniza y como el que da movimiento justamente a esta cámara, que pasa a ser un dispositivo no solo para registrar, sino también para dialogar y para interactuar, convirtiéndose así en un cuerpo cámara. Y bueno, el tercer elemento que da cohesión a las anteriores es la perspectiva autoetnográfica,
que pues la etnografía se basa principalmente en la narración de la experiencia personal y me permitió a mí capturar justamente los sentimientos, las emociones, pero también las autorreflexiones que surgieron del acto de estar presente, observando, pero también siendo parte del cuerpo colectivo. Al mismo tiempo, fue un complemento de los testimonios de los discursos y las prácticas de los grupos de danza, dado que pues me ofreció a mí la oportunidad de incorporar mi propia voz desde un enfoque narrativo personal como una herramienta que enriquece la construcción del conocimiento y del concepto también a partir de el propio cuerpo y la propia experiencia. El capítulo 2, titulado La creación colectiva, responde a mis interrogantes sobre dónde yo sitúo el fundamento histórico del concepto de cuerpo colectivo. Y bueno, esto es justamente en la noción de creación colectiva ubicada en el contexto histórico de los procesos de creación en el arte de los siglos XX y XXI. Y de esta forma, pues en el primer apartado titulado La creación colectiva en los siglos XX y XXI, colaboraciones y autoría compartida, exploro la importancia histórica de la creación colectiva que como modo de creación comenzó a tener mucha relevancia a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero cuyo origen pues se encuentra en las vanguardias y en las neovanguardias artísticas. Aquí también destaco las aportaciones y las clasificaciones, sobre todo de los teóricos como René Passerón, como Karl Popper, Teresa Marín, entre otros, en torno de lo que ellos consideran que es la creación colectiva. Y todo esto a mí me permite esbozar un amplio universo justamente de todas estas modalidades de creación que se desarrollaron en estos tiempos. Procuro mostrar también cómo desde las teorías del arte la noción de creación colectiva abre estas perspectivas ideológicas, éticas y estéticas para entender los procesos creativos y la generación de conocimiento y de obras artísticas, así como la construcción de visiones también más integrales sobre los artistas que justamente son los que dan vida a estos procesos. Me concentro también en enfocar las aportaciones e implicaciones de los procesos relacionales que son esenciales para los procesos colectivos, porque esto pues nos lleva a pensar en el provecho de construir cualquier cosa mediante el diálogo, mediante la discusión, incluso mediante el conflicto y la negociación, pero siempre y cuando haya espacio para la voz de todos los involucrados. Y dentro de este mismo capítulo, pero en un segundo apartado, presento las clasificaciones en torno de la creación colectiva como más fundamentales, donde delineo justamente la diversidad de las colaboraciones artísticas, pero esto a mí me ayuda a después pasar a situar a los grupos que colaboraron con mi investigación, y ya a partir de esas clasificaciones yo recalco algunos de los matices que hay en estas modalidades y en las formas, pero en la que ya funciona cada uno de estos grupos como cuerpo colectivo. Te voy a interrumpir. Sí, perdón. Es que estamos viendo solamente la portada, no está corriendo tu... ¿No está corriendo? Ahora sí. Estamos en la... Es que estoy en pantalla completa, a lo mejor va a pasar que no lo ven por alguna razón. Estamos en la 4 ahora, así vemos. Ajá, este fue el capítulo 1, el capítulo 2, y vamos aquí, capítulo 2. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Ok, lo voy a dejar así entonces. Entonces, como lo decía, estas clasificaciones yo las utilizo para situar a los grupos, y esto lo presento yo en 4 tablas de elaboración propia que se basan en los criterios de los autores que menciono antes, estableciendo cómo podemos identificar a cada una de estas agrupaciones dependiendo de sus modos organizativos, de sus modos de trabajo, de los niveles de colectivización que ellos manejan
pero también esto depende de los aspectos como los vínculos emocionales, como el uso de los nombres individuales o colectivos, o cuál es el foco de sus procesos de creación. De aquí entonces paso al capítulo 3, solo que ahora voy a tener que poner los videos. No se van a poder ver los videos entonces en automático. ¿Y Una por qué disculpa. no cambias entonces la manera de compartir? Yo no te tomo un minutito. A ver, vamos a ver si compartiéndolo de forma diferente. ¿Pantalla completa sería? Sí, ¿verdad? Puede ser. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es lo mejor. A ver. Me dicen si... Pantalla funciona así. completa y vamos a ver lo que tú ves. Y ya está. Ah, perfecto. Ahí está. ¿Ya está cambiando la diapositiva? No estamos viendo nada. Si alguna vez pasó esto en otra presentación, entonces creo que no funciona. Bueno, regresa a la anterior. Lo vamos a dejar así entonces. Ok. Bueno, es una serie de videos, de todos modos, que ya están incluidos algunos en el documento audiovisual de forma global. Nada más aquí era un poquito para que conocieran su trabajo de obra, pero bueno, me parece que no va a ser posible. Bueno, este es el tercer capítulo que se llama Presentando los grupos, donde justamente doy una semblanza de cada uno de los grupos con los que trabajé, que son pues la Serpiente Danza Contemporánea en corto colectivo y el grupo de estudiantes de la maestra Nadia Caro, que bueno, ellos son estudiantes, no es si trabajan con construcción de obra, que pertenecen a la ciudad de Morelia, y Épico, que ya es el grupo que pertenece a la Ciudad de México. Entonces, en este capítulo yo hablo sobre su trayectoria, sobre sus propuestas artísticas, pero también trato de incorporar sus voces para ver cómo se perciben ellos a sí mismos como grupo y cuál es su identidad artística desde su punto de vista. Explico también por qué los consideré para mi estudio, dado que ellos participan justamente del fenómeno cuya construcción conceptual me ocupa, y explico también por qué pueden constituirse como ejemplos concretos de este fenómeno por sus modos particulares de crear, lo que abre justamente la posibilidad de la aplicación de mi concepto en otros campos artísticos y disciplinares. Luego viene el capítulo 4, que bueno, se llama Orígenes del cuerpo colectivo en la danza postmoderna y contemporánea, que es otro de los capítulos que responde a las preguntas de investigación sobre dónde se gesta históricamente el concepto de cuerpo colectivo en la danza del siglo XX. Este se compone pues de dos apartados. El primero, que es los orígenes históricos del cuerpo colectivo en la danza contemporánea, el Judson Dance Theater. Doy primero cuenta de las influencias que tuvieron las vanguardias y las neovanguardias artísticas desde la primera mitad del siglo XX y de los nuevos enfoques que suscitaron en las propuestas de la nueva danza o la danza postmoderna, a partir de estas nuevas concepciones en torno de la autoría, de los modos de llevar los procesos de creación, pero sobre todo en relación con la interdisciplina y la colaboración, y las formas de autoorganizarse en una variedad de modalidades colectivas. Posteriormente, en este mismo capítulo, señalo las principales aportaciones conceptuales y artísticas del grupo Judson Dance Theater, buscando mostrar justamente esta dimensión colectiva planteada desde sus instancias a partir de la transformación de las prácticas.
que con el paso de los años pues llevan a la instauración de las experiencias colectivas en la organización y creación de la danza contemporánea. Así que el modo de autoorganización, esta búsqueda de horizontalidad, de colaboración y de cooperación que se dio entre muchos de los artistas que se involucraron con el Judson, pues fue una manera de crear y de organizarse que en ese momento era poco común en el campo de la danza. Y a partir de estas interacciones es que, pues desde mi punto de vista, digo que se fue construyendo esta noción del cuerpo colectivo, hablando ya específicamente de la danza contemporánea. En el apartado 2 de este mismo capítulo, que se llama Organización y Creación Colectiva de Danza Contemporánea en México, Desarrollo Histórico, enuncio las principales características de las agrupaciones de danza contemporánea mexicanas, buscando mostrar también esta dimensión colectiva que surge a partir de las iniciativas de los primeros grupos independientes. Así que establezco estas diferencias que hubo entre las compañías oficiales o llamadas subsidiadas y entre los grupos independientes para, en un segundo momento, hacer un recorrido histórico de cómo se fueron formando justamente estas agrupaciones y colectivos en México desde los años 60, subrayando sus particularidades y el modo en que esos ánimos de colectividad y de trabajar colectivamente se manifestaron y dan paso a la escena contemporánea en la que se desenvuelven las agrupaciones con las que yo trabajé. En el siguiente capítulo, que es el capítulo 5, el cuerpo colectivo en la acción creadora, es una respuesta inicial a mi interrogante sobre cómo se manifiesta la noción de cuerpo colectivo en las prácticas y discursos de la serpiente, de Encorte Colectivo, de Épico y del grupo de estudiantes. Se integra también por dos apartados. En el primer apartado, que es procesos de creación colectiva, co-creadores, laboratorios y construcción de obras dancísticas, examino justamente estas etapas generales que van constituyendo los procesos colectivos de creación, en un primer momento a partir de textos especializados, pero también sumando a las observaciones realizadas en mi trabajo de campo. Y bueno, estas etapas se pueden englobar en los entrenamientos y clases, los círculos de diálogo y los laboratorios. Dentro de estos, trato de enfatizar el papel de la improvisación que como herramienta creativa está presente en el trabajo de estos grupos, pero busco también incorporar las voces de los artistas que colaboraron con la investigación en torno justamente a cómo ellos entienden cada uno de estos momentos de sus procesos de creación. Procuro mostrar cómo a lo largo de estas fases de los procesos creativos el cuerpo colectivo va a funcionar como multicuerpo desde el momento en que trabaja con la corporalidad particular de sus integrantes y que no busca esta homogeneización corporal, sino de agregar justamente o sumar esas diferencias al todo grupal. Funciona también como cuerpo contacto, dado que los cuerpos que lo conforman trabajan con proxémicas particulares, no solamente en términos físicos del cuerpo, sino también de las ideas, de los sentimientos, de los vínculos emocionales. Y como cuerpo bisagra y cuerpo multitud, pues esa comunicación ocurre en dimensiones fenomenológicas, desde esa disposición de apertura, de la acción, de la percepción, de la respuesta a las energías y al contacto de los otros, pero también por la comunicación, por la escucha y el diálogo que se involucran en esas etapas de los procesos creativos. En el siguiente apartado, improvisación de contacto, fundamentos y propuestas desde lo colectivo, me pareció importante que fuera un apartado diferente al de procesos de creación, porque aquí busco establecer las diferencias de los aspectos creativos de aquellos grupos que se dedican solamente a la improvisación de contacto. Entonces aquí explico cómo el contact o la improvisación de contacto propone formas de relación física y social que se deslindan de los regímenes de sensibilidad y sociabilidad cotidianos y pues que ha sido entendido por sus practicantes como una manera de unificar la oposición individuo-colectivo.
Y pues esto ocurriría precisamente por la naturaleza colaborativa e igualitaria que por lo menos se busca o se promueve, dado que todos los improvisadores en realidad asumen el rol de coreografiar y de danzar, de manera que el proceso de creación involucran en la improvisación de contacto la consideración y la escucha del otro, de su corporalidad y de sus capacidades y habilidades, de sus experiencias y necesidades, para que el movimiento surja por el encuentro entre dos o más cuerpos siempre en contacto. Ya en el capítulo 6, las conexiones proxémico-cinéticas del cuerpo colectivo, es un capítulo que procura responder a mis interrogantes sobre las maneras en que operan los cuerpos colectivos a partir de la intercorporalidad, y trata de ver justamente qué interrelaciones corporales permiten afirmar que estos 4 grupos que trabajo funcionan como cuerpo colectivo. En el primer apartado, que es el análisis de las interacciones estéticas cotidianas, me enfoco en cómo la consideración de la dimensión relacional corporal permite reconocer estas prácticas corporales que se presentan en los procesos de creación, pero también permite visibilizar esas dinámicas de relación, de comunicación y de diálogo de cualquier grupo de danzantes. Para construir esta propuesta, exploro lo que trabaja Katia Mandoki sobre las interacciones estéticas cotidianas. También está ahí los códigos proxémicos de Edward Hall y el underscore de la bailarina de contact Nancy Stark-Smith. Y bueno, esto lo hice porque consideré que los modos proxémicos y cinéticos son reveladores en el análisis de actividades que se centran en la corporalidad, porque exteriorizan los niveles de intimidad, de territorialidad y de pertenencia, pero también las expresiones que no siempre se pueden expresar a partir de los discursos o del lenguaje verbal. Cuando proxémica y cinética se dan entre grupos, pues estas enmarcan el espacio donde los integrantes interactúan, generando sentidos y comunicándose mediante posiciones, desplazamientos y distancias que se generan y que se verifican en ese espacio. A partir de estas interacciones también se delimita el espacio que los individuos del grupo crean entre ellos, pero que al mismo tiempo comparten como lugar de relación. Y lo que termina por dar esa estructura es la serie de conexiones del underscore de Stark-Smith, como un esquema que engloba una serie de estados energético-corporales agrupados en diversas etapas. Y a partir de todo eso es que yo construyo la propuesta de análisis, que son las tablas de conexiones proxémico-cinéticas, una propuesta para mirar el cuerpo colectivo, donde ya pues presento uno de los aportes más importantes de mi trabajo de investigación, que es la propuesta para analizar el movimiento y las dinámicas de relación de los grupos a partir de la proxémica y la cinética y el underscore. Aquí entonces desarrollo lo que yo llamo conexiones proxémico-cinéticas, como aquellas que están presentes en toda situación en que un cuerpo está en relación con otro en un espacio pensado para la creación, y que se basan en el cuerpo abierto y receptivo, es decir, el cuerpo multitud, cuerpo bisagra, cuerpo contacto y el multicuerpo. En estas tablas yo desgloso por separado cada uno de los estados o conexiones que encontré en mis observaciones y en la experiencia en el campo, los cuales agrupo pues en la conexión primaria, en las conexiones de congregación, en las conexiones de convergencia y en las conexiones de bifurcación. Aquí lo que hice pues fue enfocarme en los patrones o recurrencias que se expresan en la cercanía o la lejanía de los integrantes, las calidades del contacto, los juegos posturales, pero también el papel que desempeñan estos patrones en los procesos creativos y en la cohesión grupal. Identifico estos patrones en las corporalidades o usos del cuerpo y del movimiento, pero también en la construcción y dinámica de las conexiones proxémico-cinéticas como espacios intersubjetivos de los cuerpos colectivos. Finalmente, en el capítulo 6
ser cuerpo contacto, cuerpo bisagra, cuerpo multitud, en los procesos creativos de la danza, las conexiones. Respondo a cómo las interacciones corporales en diálogo con las nociones de la red conceptual permiten construir la conexión de mi concepto. Pongo entonces ya en práctica mi propuesta de análisis a cada una de las etapas que localizo en los procesos creativos de las agrupaciones, para mostrar justamente cómo estos se desenvuelven como cuerpo colectivo. De esta forma, procuro aterrizar y relacionar lo que se desarrolló en el avance teórico con el material recolectado en el trabajo de campo, observando cómo conciben, cómo piensan y cómo construyen corporal y discursivamente estos procesos creativos. Identifico esta simultaneidad, esta reiteración, la regularidad de las conexiones en estas etapas de entrenamientos y clases, círculos de diálogo, círculos de convocatoria y laboratorios, distinguiendo los tipos de conexiones y los modos de las distribuciones, que también vienen ahí, que son la distribución expansiva, las congregadas y la diseminada, pero ligados a estos episodios específicos de los procesos, desvelando también la amalgama de sentidos colectivos e individuales. Y con base pues en estos bancos de fotogramas, que ya no se pudieron ver así globalmente, y también está la lista de videos que estaban ahí recolectados a lo largo de toda la tesis, pues se muestran instantes de las diferentes sesiones que yo estuve observando y donde aspiro yo a señalar la construcción de ese territorio en movimiento del cuerpo colectivo, pues cada interacción posibilita el paso al espacio entre nosotros, a la certeza de que la distancia puede volverse íntima, ya no solo en términos cuantificables y tangibles, sino también de presencia, de percepción y de sensación. Y de esta manera pues se trata de una organización espacial y simbólica que marca un territorio que se comparte en común. Ya en el último apartado, que es justamente el cuerpo colectivo, espacio y territorio, afirmo entonces que cada momento y cada episodio de los procesos creativos supone una serie casi sistemática de conexiones que dependen de los demás y del mismo espacio que se establece como territorio. Al mismo tiempo, incorporo el discurso de los integrantes de las agrupaciones, donde hacen referencia a su grupo como un espacio con diversas funciones que crea también esta cualidad territorial del cuerpo colectivo. Propongo entonces que estas repeticiones, estas tendencias de los desplazamientos, de las trayectorias, de las relaciones, ocupan e imbuyen de valor simbólico a ese espacio creado por los cuerpos, pues esas reiteraciones nos hablan de la acción de habitar y de activar ese espacio, pero también cómo este espacio se concibe como territorio que es definido y que los mismos integrantes le reconocen dimensiones, le reconocen límites y le reconocen funciones. Concluyo entonces respondiendo a mi pregunta general principal, que es ¿qué es el cuerpo colectivo y cómo se manifiesta en los procesos de creación de la danza actual?, apuntando a un concepto de cuerpo colectivo en concordancia con mi red conceptual, pero también con mi método de análisis, y que es el siguiente. El cuerpo colectivo es un espacio donde se posibilitan, se activan y se experimentan prácticas significativas de creación y de convivencia. Es el lugar del cuerpo contacto, del cuerpo bisagra, del cuerpo multitud y el multicuerpo. El cuerpo colectivo es creador, pero al mismo tiempo habitante del territorio móvil generado por los cuerpos que transitan en esos espacios materiales y simbólicos de formas expansivas, de formas diseminadas y conglomeradas, donde los bailarines actúan, se relacionan y se abren a los demás mediante la reiteración de esas conexiones proxémico-cinéticas. Considero entonces que este concepto y lo constatado por el análisis de las conexiones nos lleva a ver que es posible constituir comunidades relacionales
cuyo propósito no se reduce nada más a la elaboración de un producto artístico y estético o de obras, sino que se trata de espacios que dan valor al lugar que ocupan todos los cuerpos, pero también a las experiencias y saberes que acompañan a esos cuerpos. Y pues sí, lo voy a dejar hasta aquí. Las réplicas que quiero dar a los comentarios de la predefensa pasada, las dejo para el final para no pasarme de tiempo sobre todo, y pues para darles oportunidad también a que hagan más preguntas y que hagan más comentarios. Hasta aquí lo dejo entonces. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Yunuen, por esta presentación. Y bueno, pues vamos a dar paso, ¿no?, a los comentarios que cada quien tiene para ti. Yo creo que, si les parece bien, podemos iniciar con la doctora María del Carmen. Luego continuamos con la doctora Kirstin, la doctora Rocío. En cuarto lugar iré yo y ya, pues, por último, la doctora Alejandra. Podríamos trazar ese orden, si les parece bien, si no se puede cambiar. Bueno, pues, de acuerdo. Bueno, pues nada, damos inicio entonces a la doctora Mari Carmen primero. Buenos días. Bueno, agradecer que nos estamos viendo por primera vez, compartiendo este espacio de reflexión. Agradecer a la doctora Alejandra Olvera por convocarme a este trabajo y a Inés por también confiar en esta colaboración, y a las doctoras que me acompañan, que también ha sido un aprendizaje a partir de sus comentarios y de sus valoraciones en este trabajo. Yo considero que es un trabajo que ha ido creciendo en el propio desarrollo de la investigación. El tema del cuerpo colectivo no es un tema suficientemente abordado desde mi punto de vista en relación con los estudios y las investigaciones de la danza. Encontramos autores de la danza, investigadores, que hablan de sus experiencias y reflexiones a partir de lo individual. Sin embargo, acentuar en el trabajo de lo grupal, de lo colectivo, realmente hay pocas experiencias escritas. En la práctica puede haber muchas, ¿no? Pero escritas que nos permiten, y bueno, de alguna manera, yo hablaba de esto también, de esta carencia. Por lo tanto, yo creo que la danza, la corporalidad, tanto en el principal como colectivo, es necesario, es importante, porque nosotros nos formamos, bailamos, creamos, también desde nuestra individualidad única y repetible, pero también en relación con nosotros. Y es un aprendizaje que me parece bien importante. Por tanto, esta conceptualización que ha hecho Yunuen, perfectible a seguirse ampliando, a seguir profundizándose, me parece muy válida, me parece muy novedosa, y que además va a abrir cubriendo de alguna manera esta zona que es estudiar de la historia, de la teoría de la danza en sentido general. Creo que además Yunuen ha mostrado en los capítulos que fue desarrollando toda una despliegue desde el punto de vista teórico, práctico, muy interesante en las metodologías que se abrió para registrar todos estos procesos, que no quedaba en una tesis de solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico, cómo abordaba ese análisis de las tablas a partir de la relación hidroxémica-cinética. Creo que sí, es un aporte importante para poder entender estos aspectos que a veces son difíciles de poder después comunicar desde la escritura. Creo que bueno, se destaca el registro audiovisual y los ejemplos que permiten identificar esa práctica. Yo creo, como sugerencia a Yunuen, que la importancia y el alcance que tiene esta investigación sobre objetos de estudio en particular
debería continuar ampliando la construcción del concepto a partir de otros estudios del campo de experiencia de creación colectiva en el territorio mismo. Yo creo que eso le ayudaría a ver otras particularidades que pueden ir dando otro recorrido en esta construcción que, bueno, por razones lógicas tuvo que completarse, cerrarse, época de pandemia, etcétera, etcétera. Ella no dejó de insistir en realizar la investigación, pero yo creo que puede haber otros grupos lanzados en México que trabajan desde esta experiencia. Y sería interesante que fuera un tema que ella siguiera fluyendo en esta investigación teórica. Y por otro lado, también me atrevería a proponerle a Luis que también mirara el tema en el contexto latinoamericano. Me parece que sería muy importante. Sería genial establecer una red de investigadores que trabajaran sobre la demanda. Contextos diferentes donde la creación coreográfica se está realizando, donde hay un cuerpo que emerge no solamente desde lo individual, desde lo grupal, que yo creo que tal vez pudiera liderar trabajo colaborativo también, porque es bien amplio, pero es algo que también pudiera puntualizar la mirada, sobre todo en el entorno latinoamericano, que tanta riqueza tiene en el país. Yo le quería hacer una pregunta al mismo, a partir de, bueno, del trabajo realizado, de las conclusiones que ella plantea. A mí me gustaría saberme en este caso, el contexto formativo mexicano. ¿Cómo piensas, cómo pensarías que se debiera estimular este quehacer de un cuerpo colectivo como parte del saber hacer de los egresados de las instituciones del país? O sea, lo estás planteando en tu tesis y me parece muy interesante a partir de la muestra de los grupos profesionales. Pero leyendo la tesis, sin desprenderme también de mi rol como maestra, ¿no? Y cómo ir estimulando estos elementos para que el egresado salga con determinada experiencia, vivencia, herramientas que le puedan permitir de alguna manera, no sé, dialogar, atreverse a convocar a otros cuerpos en procesos de creación ya en la experiencia más profesional. Bueno, hasta aquí mi comentario, no sé si habría otra cosa. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si sería casi más conveniente pues que haya turno de respuesta, ¿no? Para que no se le acumule todo para el final, luego a veces se olvida lo que se preguntó al principio. Entonces damos paso a la respuesta de Yunuen. Sí, muchísimas gracias, doctora. Es que no tuvimos la oportunidad de estar siempre cara a cara, pero sus observaciones pues siempre eran leídas en los coloquios y siempre nos llegaban y eran tomadas en cuenta. Y creo que sí agrega como una observación muy importante que ya salió un poquito por ahí en la predefensa pasada de si, por ejemplo, sería diferente un cuerpo colectivo solo de mujeres, pero en este caso, ¿cómo son los cuerpos colectivos latinoamericanos? Si podemos hablar de una como globalidad latinoamericana. Y creo que sí sería muy importante que considerar esto de ampliar justamente la investigación no solamente a México, y que en este caso se tuvo que centrar solamente en Morelia, pero el plan inicial de la investigación justamente era salir de Morelia y trabajar con otros grupos de México, pero pues al final por la pandemia no fue posible, pero la idea sí era como irlo ampliando, y ahora esta idea justamente de explorar cómo trabajan
los grupos de otras partes de América Latina, pues también sería muy importante, y justamente creo que ayudaría a expandir y a enriquecer todavía más la noción de este concepto del cuerpo colectivo a partir de otras experiencias de creación. Y espero haber entendido bien la pregunta, porque como que hay un eco, de repente como que un poquito de problemas para entenderlo, pero si la pregunta era en el contexto formativo mexicano de la danza profesional, ¿cómo si se incorpora o cómo se incorpora cómo se promueve justamente la búsqueda de creación colectiva dentro de los contextos profesionales? Por lo menos en lo que yo pude ver, que fue justamente mi experiencia con el grupo de Nadia Caro, creo que por lo menos en la Universidad Michoacana se está promoviendo bastante la búsqueda de esta creación colectiva a partir de diferentes herramientas, de diferentes dinámicas de aprendizaje, pero yo no estoy segura de que eso ocurra en la mayor parte de las escuelas formativas profesionales de México, porque en la maestría tuve oportunidad de revisar los currículos de todas las universidades, de todas las carreras de danza. A lo mejor ahorita probablemente ya haya muchas más, pero en ese entonces yo creo que no estaba presente, por lo menos dentro del currículo que se ve, no estaba presente esa promoción o ese estímulo a la creación colectiva. Creo que está muy enfocado a la creación individual y a la formación de artistas individuales, pero sí lo veo presente en la carrera de la Universidad Michoacana, sí lo veo más. Entonces creo que ahí pues falta un trecho muy grande para justamente desprendernos un poco de ensalzar a este artista individual y de apoyar más y de promover más la creación colectiva o la creación grupal. Sí falta ahí esa valorización. Entonces creo que esa sería mi réplica. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien, pues muchas gracias, Yunuen, y vamos ahora a dar paso a los comentarios de la doctora Kirstin, si es tan amable. Bien, sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Creo que con esta instancia, ¿no? Yunuen nos ha mostrado, ya participé también en la instancia anterior de Aprender Defensa, ¿no? Que es un tema de alta complejidad, ¿no? Que ha tratado, pero también muy vigente y muy necesaria, ¿no? De esa construcción de ese concepto que creo que con la presentación de hoy nuevamente ha quedado muy claro, que quiero felicitarlo también por la presentación de hoy y como ha quedado también la tesis final que nos ha enviado, ¿no? Creo que es un buen producto de su investigación que nos va a servir, que nos da herramientas a los y las que estamos en la investigación en danza, ¿no? Sobre todo buscando conceptualizar y definir este concepto, porque como bien dijo Yunuen, que hay una escasez, ¿no? en ser precisa de que se utiliza muchas veces el cuerpo colectivo como palabras, ¿no? y que realmente tenemos que esforzarnos, ¿no? Sobre todo en lo que es la investigación en danza, que a veces queda como un poco al margen, ¿no? de diferentes áreas de investigación social, de educación física. Estoy muy vinculada, ¿no? A esas áreas, sobre todo de lo que es la ciencia de la actividad física, donde en todo momento, ¿no? Tenemos que preocuparnos, ¿no? Por una producción
y unos aportes muy serios, y eso creo que excelentemente Yunuen nos ha mostrado, ¿no?, este camino. Y sobre todo quiero destacar la aplicación de la metodología, la composición, ¿no?, de la estrategia metodológica, tanto por un lado la etnografía, de la autoetnografía, que justamente activamente involucrarse, pero también de esas técnicas visuales y audiovisuales. Y creo que el producto de este pequeño audiovisual que acompaña la tesis, creo que es de suma importancia, sobre todo para una transferencia, ¿no?, transferencia del conocimiento que puede ser de gran utilidad para la comunidad en general, para personas que trabajan en arte, pero que no tengan esa formación teórica, ¿no? Entonces creo que con esto ha logrado también mostrar que estamos haciendo productos, ¿no?, verbales como las tesis, pero también en este caso es de gran utilidad este audiovisual que ha producido. Entonces, lo que durante la exposición me vino o me hizo reflexionar, porque sí, seguí nuevamente que como me impactó mucho leer la tesis ya en varias ocasiones, pero sí, la exposición, me preguntaba, y esto sería mi pregunta ahora, ¿cómo podríamos tal vez lograr? Porque sí se está planteando, o sea, estamos aquí planteándonos sobre el espacio artístico, ¿no?, la creación de arte. Pero yo veo un gran potencial tanto en la metodología y en este pensamiento del concepto, ¿no?, como el cuerpo, ¿no?, como espacio, como usar este cuerpo en un espacio colectivo. ¿Cómo podemos transferirlo a otra situación? Me refiero a las danzas, por ejemplo, populares, ¿no? Sabemos, si trabajamos con personas del área del arte, tienen una cierta conciencia corporal, porque en una formación artística como en la danza, ¿no?, se desarrolla una formación, una conciencia corporal, que cuando yo trabajo con actores sociales populares que también bailan y comparten espacios y crean, ¿no?, pero de otra manera, ¿no?, ¿cómo podríamos tal vez transferir esas situaciones con este concepto para trabajarlo desde las danzas populares o con personas, actores que no tengan esa formación en arte, ¿no?, o fuera de los espacios artísticos? Porque también sabemos, sí, el espacio como bien desarrolla en uno de los capítulos, ¿no?, de la vanguardia y de toda la trayectoria de lo que es contact y lo que son esas técnicas, ¿no?, se utilizan más bien de un sector, ¿no?, personas que tienen una inclinación, ¿no?, o formación en arte. Pero a mí me preocupa siempre un poco cómo seguir trabajando también a la vez con otros actores danzantes, ¿no? Y esto no sé si tiene alguna sugerencia al respecto. Y bueno, nuevamente felicitarla por el excelente trabajo y por los aportes que está haciendo al campo, ¿no?, de los estudios de la danza, de la etnografía, bueno, siendo antropóloga, ¿no?, conociendo los trabajos más bien desde mi disciplina de la antropología de la danza. Creo que sí, es un trabajo muy, muy importante, así que muchas gracias y bueno, quedaría esa inquietud mía más bien. Muchas gracias, doctora Kirsty, y vamos a dar paso entonces a la respuesta de Yunuen, a los comentarios.
Sí, muchísimas gracias, Kirsten. También personalmente agradecerte porque pues tu curso pues nos abrió no solo a mí sino a otras compañeras justamente esta perspectiva metodológica y la oportunidad de incorporar nuestras voces, nuestras propias voces también en la investigación para que no sea tan impersonal. Para responder a tu pregunta, creo que desde mi punto de vista y desde mi experiencia de investigación, creo que no es tan importante si las personas, digamos, en una investigación en la que se tratara de aplicar mi propuesta de análisis a otro tipo de danzas, a otro tipo de disciplina artística, incluso a alguna actividad, por ejemplo, como la educación física, que no esté relacionada con el arte. Creo que no tendría que ver tanto si las personas que están involucradas en el grupo tienen este conocimiento o esta conciencia corporal, porque no es necesario, porque lo importante, el eje o el enfoque está en el cuerpo, en cómo los cuerpos interactúan, tengan o no una conciencia de cómo están usando su cuerpo. Entonces, las conexiones por eso funcionarían, porque en este caso, quien observa desde esta perspectiva del análisis de las conexiones proxémico-cinéticas, vería esas conexiones, aunque los que están haciendo esa creación o esa interacción no estén conscientes de ellos, de estas interacciones. Entonces, creo que por eso es posible que sí se pueda ampliar la aplicación de este análisis a diferentes áreas de las actividades humanas, siempre y cuando haya una interacción cara a cara, que es lo importante y que es lo que es en lo que se centra Katia Mandoki y la propuesta o la definición de proxémica de Warhol. Y otra cosa es que Nancy Starr Smith en su propuesta del underscore decía que el underscore se puede ampliar también infinitamente, porque yo tomé como base las conexiones que ella encontró, pero a partir de mi propia observación yo propuse otras conexiones, y entonces quizá a partir de la observación o del análisis de otro tipo de experiencias artísticas, ya sea en grupos de danza, sea en grupos de teatro, sea en grupos de danzas populares, si son personas que provienen de una educación artística o si son personas que no tienen este tipo de formación, pero se pueden observar y pueden encontrarse otro tipo de conexiones aparte de las que ya nombró Nancy Starr Smith y aparte de las que yo encontré. Entonces creo que es más importante el hecho de centrarnos justamente en la observación de la interacción y de las interrelaciones en los cuerpos. Creo que por eso sí se puede utilizar y sería de esa manera, encontrando otras conexiones. Muchas gracias. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Seguimos con los comentarios. A continuación, pues va a intervenir la doctora Rocío. Muchísimas gracias, Teresa. Me da mucho gusto verlas. Me siento muy contenta, además de estar aquí en la presentación de Yunuen, también de compartir con tantas mujeres maravillosas en la investigación y la danza en sus saberes. Es un privilegio. Yunuen, la verdad es que yo soy tu fan, aplaudo tu trabajo como investigadora. Creo que eres muy seria, eres meticulosa, eres muy dedicada en tu trabajo y eso se nota y da muy buenos resultados, resultados muy interesantes con los cuales podemos seguir tejiendo un montón de cosas. Me gusta muchísimo que estás posicionada en la danza, ¿no? Estás trabajando desde la danza, no mirando la danza, sino desde la danza. Eso me parece maravilloso, con el cuerpo adentro, cuestionando desde el hacer del cuerpo y no nada más como de un enfoque contemplativo del hacer, ¿sabes? Y eso creo que se destaca mucho en
en el trabajo que nos presentas, en todos los sentidos, como ya han mencionado, desde la metodología, desde la manera de enunciación, etc. Y bueno, pues estás realmente contribuyendo epistemológicamente del desarrollo de la danza y estás haciendo propuestas metodológicas para el análisis. Lo aplaudo muchísimo. También aplaudo, ya te lo han dicho, pero hay que decirlo, en la utilización de la ventaja que nos permite la tecnología para recuperar la corporalidad y sus prácticas como para aprenderla para el análisis. Entonces también eso lo quiero aplaudir. Y bueno, no me quiero extender, pero tengo creo que estamos como conectadas un poco en las preguntas. Creo detectar que nos interesa saber como para dónde vas y a dónde aplica esto. Así es que en ese mismo tenor van mis 3 preguntitas, te las voy a decir, las 3, porque creo que vienen como ligadas. Y si quieres luego te las repito ya una por una. Ajá. La primera sería, ¿cómo ubicas tu labor como investigadora en Morelia, en México, en el mundo? Es decir, ¿con quién dialogas de manera directa? ¿Cuáles son las líneas de investigación en las que te posicionas? Pensando un poco en esto, en las redes, ¿cómo estás ubicada en el terreno ya a partir de este producto que has generado. Y la segunda es de qué manera impacta tu labor en el hacer dancístico. Principalmente me interesa en el espacio de lo local, en Morelia. Creo que eso me gustaría conocer también. Y por último, si has pensado tú, más allá de las preguntas que ya se te han hecho, en opciones de difusión o de interacción de tu investigación para aplicar concretamente ya el concepto de cuerpo colectivo en qué espacios o en cuáles espacios o de qué manera, ¿no? Un poco qué sucede ahora con eso, si lo tienes contemplado, si no, es totalmente válido, pero me gustaría conocer tu visión. ¿Quieres que te las repita? Te las repito, y si no, pues ahí está. De acuerdo, pues damos inicio, ¿no?, a las contestaciones. Sí, sí, pues muchas gracias, Rocío. También varias de tus observaciones de la predefensa. A ver, ahorita si hay tiempo voy a leer algunas de las cosas que justamente se arreglaron o que se agregaron ya a la versión final. Pero sí, también me ayudó como para pensar como hacia dónde iba la investigación, ¿no? Porque a veces cuando uno termina una cosa dice, ya terminé, pero no te das cuenta que en realidad como que abriste algo, ¿no? Como un camino que ni siquiera pensabas que estaba ahí. ¿Cómo ubico mi labor como investigadora, como en las líneas de investigación? Creo que globalmente traté de estar como en contacto con estas redes o estos espacios, que sobre todo en línea, y que de hecho son muy pequeños todavía, que justamente están tratando sobre las corporalidades en América Latina y estas como corporalidades contrahegemónicas. Estuve mucho en contacto y también llegué a participar con unos chicos que se llaman multílogos, que también son como una serie de webinarios, seminarios en la web, que justamente están tratando de abrir esos espacios para los cuerpos que en la danza y en otras actividades, porque casi no los hay. Pero por ejemplo también está pues el Congreso del Cuerpo, que organiza Ale junto con otras personas, y creo que se están empezando a abrir justamente estos espacios
que son un poquito a lo mejor como que aislados, pero creo que sí se están formando muchas redes en torno de las corporalidades. Creo que es donde yo me ubicaría ahorita. Sí me hace falta quizá buscar más esas relaciones o ampliar justamente esas redes, pero es donde yo me ubico. Y de qué forma, siento o pienso que impacta mi labor investigativa hablando de Morelia. Creo que por ahora no tengo mucho impacto. Porque justamente pues la investigación no se ha difundido. Recuerdo que con mi investigación de maestría se empezaron a hacer algunas conferencias, empecé a participar por ahí en algunos de los espacios de conferencias, y también, yo no me quiero tomar el crédito, pero a partir de mi investigación pasada se empezó a ver como este interés más sobre la historia de la danza en Morelia. A partir de que yo estuve hablando con varias personas y de que las estuve entrevistando. Entonces ahora en esta investigación, una de las cosas que yo noté con los grupos es que como que de repente las preguntas que yo les hacía los despertaban o los llevaban hacia cierta reflexión, que ellos decían, oye, es que no habíamos pensado en eso. Sobre todo estas chicas de en corto, cuando yo les empecé a hacer preguntas sobre cuáles eran las etapas que ellas veían en sus procesos de creación, como que dijeron, oye, pues entonces sí tenemos un método de creación, porque no habíamos pensado que pasamos por este momento y que pasamos por este momento. Y era así como de, oye, sí es cierto. Entonces, creo que a lo mejor ese podría ser considerado como un pequeño impacto que tuve a partir de mi estar con ellos, preguntándoles, observando, también estando yo ahí adentro con ellos, de que ellos empezaron a reflexionar ciertas cosas sobre su hacer. Y bueno, yo creo que lo demás viene a partir justamente de la tercera pregunta que me haces, de cómo se puede empezar a divulgar esta investigación, que es justamente cuando se da a conocer, cuando las personas pues empiezan a tomar parte o a involucrarse más o a pensar en esta otra propuesta que se hace, y que como qué investigaciones o qué otras propuestas pueden surgir de esa investigación, que en este caso pues es la mía. Y como le dije a Kristin, a Teria, no creo quién respondí, creo que sí es posible llevar este tipo de análisis visual, proxémico, cinético a otros campos, y sobre todo que es una de las cosas que quería apuntar en cuanto a la réplica de la predefensa pasada, que por ejemplo hay otras líneas de trabajo, por ejemplo en la misma investigación, una cosa que a mí me gustó mucho y que es algo que me gustaría explorar más, que es esta conexión primaria que yo le llamo de cohabitar espacios, que creo que puede ampliarse muchísimo y que además es una de las bases de la convivencia y de la colaboración en cualquier tipo de actividad humana. Cohabitar espacios, cómo estamos cohabitando cuando estamos con otras personas, estamos conscientes o no de que estamos compartiendo y que estamos interactuando con esas otras personas, y que a partir de ese yo estar con otras personas, pues es que sucede todo lo demás, ¿no? Si no sucede, por ejemplo, en estos espacios virtuales, a partir del uso del espacio físico y del compartir ese espacio físico, es que sucede todas las demás actividades. Entonces, creo que esa es una conexión pues que a mí me gustó mucho y que me gustaría, que creo que se puede ampliar también. Y otra cosa es que todo esto o sea, lo que propone Mandoki también es un mundo, porque no solamente está el nivel somático del cuerpo, sino también está, por ejemplo, dentro de lo somático están los indicadores térmicos, los gestuales, los olfativos, los de la vista. O sea, es un mundo que se puede súper ampliar, y aparte del eje somático, pues está, por ejemplo, el eje acústico, el óptico. Son un montón de cosas que pueden ampliar muchísimo el análisis. Entonces, pues creo que ahí hay un montón como de cosas para pensar.
Creo que la doctora Rocío tiene algo más que comentar, ¿no? Sí, nada más, muchas gracias. Fíjate que de alguna manera lo que me parecería interesante es que todas estas reflexiones, claro que alguien más puede tomar tu investigación y de ahí tender un montón de cosas, pero creo que al menos con lo que ha ido sucediendo a nivel local, y sí, justo porque observo este impulso a partir de tu tesis de maestría, es que creo que pues te conviertes como en sujeto de transformación de la localidad, y creo que es una cosa importante, y en ese sentido yo me gustaría invitarte, así como pues hasta ahora te has sumado a proyectos como el Congreso del Puerto, creo que hay una opción que vale la pena que te quedes pensando, que es pues organizar y desarrollar también eventos y espacios donde también pueda ser convocante para el desarrollo específico de ciertas cosas que tú observas con mucha claridad. ¿Sí me explico? Y eso me parece que permite activar un montón de cosas, además de esta otra cosa que tú observas, que es participar activamente en los procesos, estarte inmiscuyendo ahí en los procesos de creación de los grupos que potencian un montón de cuestiones, no solo en la reflexión, sino en la creación misma. Entonces yo siento que son como dos líneas importantes que vale la pena que consideres tuya de manera personal y que podemos apoyarte muchas otras personas, pero que me parece que tienes la capacidad también de tú impulsar y que cambia como la visión desde la cual suceden las cosas, ¿sabes? Muchas gracias. Pues muchas gracias a las dos, Yunuen, doctora Rocío, y bueno, pues ahora sí voy a dar paso yo a mis comentarios. Bueno, antes de dar inicio a los mismos, voy a felicitar a Yunuen, a felicitarla por esta tesis, yo diría que impecable, que hoy nos presenta. Una tesis, pues por la tesis impecable, pero también por el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo realizado hasta llegar aquí, además en un momento complejo como el que hemos atravesado, con pandemia de por medio y todo eso que ya le supuso algunas dificultades, ¿no? A la hora de hacer el trabajo de campo, etcétera. Creo que eso también me parece que hay que señalarlo, ¿no? Por su perseverancia y, bueno, por la calidad del trabajo, por la pulcritud de la presentación formal del trabajo, por el rigor también con el que ha expuesto sus argumentos y sus reflexiones en esta tesis, y siempre bien estructurada, bien sustentada, desde una selección bibliográfica adecuada y acorde a las necesidades planteadas por su objeto de estudio, y también bajo una sistematicidad analítica, pues me parece de primer orden en lo que al resultado del trabajo de campo se refiere. La felicito también por la redacción. No es detalle menor, es muy agradable leer un trabajo bien escrito, así que me parece que también conviene destacar eso. Bueno, debo señalar que ha sido también provechoso para mí este trabajo. Creo que ya se lo había externado en su momento, ¿no? Cuando hicimos la predefensa, que había resultado provechoso para mí el trabajo, este acompañamiento durante el proceso tutorial, porque me ha permitido acercarme a una disciplina ajena, como es la danza, pero que tiene también tantas imbricaciones con la que es más propiamente mi disciplina, que es la literatura, y más concretamente también con el teatro. Especialmente en lo que se refiere a la centralidad del cuerpo. La centralidad del cuerpo, pues como eje vertebrador de vínculos que nos permiten procesos de creación colectiva que den paso a, como afirma en su trabajo, a la construcción de intersensibilidades, estoy citando a Yunuen,
la construcción de intersensibilidades, es decir, intercambios de sensibilidades que atraviesan tanto a los sujetos como a las colectividades. La constatación de que el cuerpo no es algo desligado del pensamiento, de la intuición, de la imaginación a la hora de llevar a cabo el montaje y la escenificación del trabajo dancístico, es una de las muchas reflexiones valiosas también, ¿no?, que me parece que nos presenta este trabajo. Y también el modo en el que el cuerpo es el vehículo a través del cual se ejerce la voluntad de confrontación con ciertas violencias sistémicas. Esto lo toca de manera tangencial, no, quizá no tan en profundidad, pero me parece un aspecto importante. Esa constatación me parece importante y además me parece también un campo abierto a desarrollar en un futuro, si sigue trabajando por esta línea, pues creo que también puede ser importante, ¿no?, acercarte desde la investigación a ese aspecto, ¿no? Bueno, sobre el cuerpo, esta tesis va tejiendo un recorrido que conduce a la articulación del concepto de cuerpo colectivo, partiendo de la idea de que el mundo es corpóreo. El mundo es corpóreo, es decir, de la defensa de la inmanencia, en realidad, ¿no? Es la defensa de la inmanencia. Busca, y voy a citar otra vez a Junuen, busca la unión de creatividades subjetivas encaminadas hacia la multiplicidad creadora y opuesta a la lógica del individuo aislado y autosuficiente. Me parece que este es el germen de la investigación que hoy nos presenta en realidad Junuen. Nos viene a decir, sin dejar de reconocer las diferencias, es decir, sin dejar de reconocer las diferencias, las creatividades individuales, estas creatividades subjetivas, debemos encaminarnos, viene a decirnos que debemos encaminarnos hacia la colectividad que reconoce la interdependencia de los individuos, en detrimento de esas individualidades. Es decir, la individualidad, una vez reconocida, una vez establecida la importancia de que somos diferentes, es decir, de la diferencia, esas diferencias, ¿verdad?, se sincronizan de alguna manera precisamente para llegar a esa idea, ¿no? Se encaminan hacia la colectividad que reconoce, decimos, la interdependencia de los individuos en detrimento de esa individualidad, es decir, de la segregación que el sistema favorece quizá como mecanismo de control social. Me pregunto, entonces, y le pregunto a Junuen, si consideras que el concepto de cuerpo colectivo que propone puede tener implicaciones abiertas a otras disciplinas, a otras formas de expresión artística también, y si quizá puede extrapolarse a la formulación de un nuevo modo de concebir las relaciones humanas sociales. Es que a mí me parece que este texto va también por ahí, ¿no? Una forma de concebir nuevas relaciones humanas, sociales, desde la interacción comunitaria, desde la cooperación multilateral, en un momento histórico singular como el que estamos viviendo, ¿no? En un momento histórico singular regido por tensiones bipolares, en muchos sentidos, por intereses particulares y no colectivos o solidarios. Así que trato de ver en esta propuesta también una suerte de proyecto social que, construido desde la danza, pueda cobrar especial significación para otras posibles propuestas posteriores donde lo colectivo sea la piedra angular desde la que configurar la convivencia. Veo proyecciones o proyectos también interesantes a futuro, ¿no? Ahí me gustaría saber qué piensa Junuen al respecto, ¿no? Porque además utiliza muchos términos que hablan de esto.
Hablan de convivencia, de comunidad, de colectividad, de diálogo, de colaboración, de corresponsabilidad, implicación, coimplicación, horizontalidad, sinergia. Todo eso me da que pensar, ¿verdad?, que esto es una propuesta social, una propuesta colectiva, una propuesta comunitaria, que me parece que, pues que está, ¿no?, que está germinando ahí. Por otro lado, es que hay más preguntas. Por otro lado, partiendo de las propuestas etnográficas, reconoce, te cito, al cuerpo como un lugar de conocimiento. El cuerpo como un lugar de conocimiento. Me gustaría ahondar un poco en esta idea. Entiendo que se trata de una doble dimensión. El cuerpo como medio a través del cual se experimenta el mundo, experiencia que constituye ya en sí misma un eje cognoscitivo, y por otro lado, el cuerpo como lugar de encuentro con otras corporeidades, generando así un conocimiento compartido, colectivo. Lo que me gustaría en este sentido conversar es acerca de qué repercusiones tiene en el contexto concreto de la danza, y no sé si también en el nivel personal, humano, personal, de quienes participan en ella, es decir, esta interacción, esta posible construcción colectiva de conocimiento, de dónde parte, hacia qué horizonte se proyecta, qué repercusión tiene más allá de la experiencia misma de la danza. Es decir, cómo repercute la consideración del cuerpo como medio a través del cual generar conocimiento del mundo en el contexto más amplio de las humanidades. Sobre todo teniendo en cuenta que generalmente hemos situado en el centro la razón en detrimento de la corporalidad. Por último, habla de la fuerte implicación política, lo dice al final en tus conclusiones, la fuerte implicación política que subyace en la propuesta de creación colectiva que da sustento al concepto de cuerpo colectivo que rige esta investigación. La pregunta sería, ¿cómo definirías políticamente este concepto que propone? ¿Qué aporta el concepto a una concepción política del mundo para el momento presente, desde nuestras necesidades concretas hoy? Y bueno, eso es todo de mi parte. Ok, muchísimas gracias. Abres un montón de preguntas interesantes siempre, preguntas que a lo mejor ahorita solo te puedo responder de forma general porque creo que da pie para otras reflexiones como pues con más tiempo y más otra investigación tal vez. Pienso que, no sé, a ver si te puedo responder como globalmente. A partir de la experiencia que yo he tenido de observar danza, pero también de aprender, pero también de crear con otros, aunque fuera brevemente, pero también de que sigo involucrada en disciplinas que se centran en el cuerpo y en tocar a otros o en dejar que otros te toquen, seas una persona privada o no, que a lo mejor no le gusta que la toquen, pero que tú te abres a entrar en contacto con otros y compartes tu cuerpo
y conoces el cuerpo de otras personas. Creo que desde esa apertura ya estamos partiendo hacia una convivencia diferente, más personal, no tan fría, más humana, que es justamente creo que lo que hace muchísima falta. Y no sé, hablando a lo mejor muy, muy al aire, pero creo que por eso también está todo tan mal, porque desde el principio no estamos abiertos a tocarnos y a conocer al otro. Ajá. Entonces, para mí, estos espacios donde estamos junto con los demás y estamos porque queremos y estamos porque nos gusta, la danza es uno de los bastiones más importantes, que donde yo a veces lo pienso así, cuando estoy ahí adentro se forman como estas pequeñas utopías, porque llevarlo a un nivel más amplio, más global, pues parece imposible, ¿no? Pero en estos pequeños espacios están esas pequeñas utopías temporales, porque luego pues cada quien se va para su casa, ¿no? O se va con sus familias o se va con otros grupos, pero en ese momento estamos ahí todos juntos. Y el arte y la danza justamente permiten eso, permiten que nos conozcamos, que nos abramos, que podamos vernos desde una perspectiva más cálida, más humana, más emocional, que nos permitamos a sentir emociones, y desde ahí ya hay un cambio enorme y diferente. Entonces, a veces siento que si las personas se abrieran a bailar, a danzar con otros, o a simplemente estar, a simplemente tocarnos, cambiarían muchísimas cosas desde el contacto, y la pandemia nos mostró eso, cómo nos cambió el no poder tocarnos, el siempre estar viéndonos en la pantalla. Y ahora que bueno, ya se relajó un poquito y volvemos a tocarnos, vemos que nos hace muchísima falta. Ahorita me estoy acordando de un artículo muy bonito que leí sobre, ya ni siquiera te voy a poder decir cuál es el nombre del artículo, lo leí hace ya como 2-3 años, donde estaban un grupo, no solamente de danzantes, sino había más personas involucradas, estaban organizando en la ONU ciertos eventos donde ponían a diplomáticos o a gente importante a hacer como estos tipos de danzas juntos, y entonces hasta el semblante de las personas cambiaba, o sea, como que se relajaban y empezaban a abrirse y empezaban a platicar más como a un nivel más íntimo, o sea, el acercamiento y la ruptura de esas barreras a partir del cuerpo. Que no solamente somos cuerpo, que no solamente somos mente, sino somos este continuo de cuerpo-persona, o por ejemplo este espacio este concepto que maneja Adriana Delgado del ser cuerpo, del ser persona. Si muchas de las cosas que hacemos partieran de esa consideración de que no somos nada más cuerpo y mente, sino somos todo esta unión o esta unidad, se podrían extender estas pequeñas utopías que vemos en la danza. Y déjame ver si te puedo responder alguna de las otras cosas que anoté. Bueno, creo que más bien me quedaría allí y me quedaría como justamente considerando estas preguntas que tienes, que me has lanzado, como para después elaborarlas de una forma más formal tal vez. Pero esa sería mi respuesta. Pues muchas gracias, Junui, muchas gracias. Y bueno, pues damos paso a continuación.
Disculpe, nada más preguntaba si todo bien porque un momento se me fue la señal. A Entonces ya me reconecté, aquí estoy para lo que se ocupe. Gracias. Todo bien, gracias, Aurora. Todo bien por acá, gracias. Bien, yo también me perdí un segundo. Se me fue la conexión, pero ya estoy. Me perdí. Me toca a Tere, que en ese segundo ya no supe. Sí, Alejandra, ya puedes iniciar tu comentario. Ok, muchas gracias. Pues yo quiero empezar pues agradeciendo a todas por estas observaciones que le hacen ahora, y bueno, muy en particular a la doctora Mena y a Tere Puche también, porque todo el acompañamiento que han llevado todos estos años ha sido, creo que muy importante para complementar el trabajo de investigación de Yunuen, porque pues nos han aportado como otras visiones, otras preguntas, ¿no?, que a lo mejor a nosotras no se nos ocurrían, y ha sido muy importante, y bueno, eso creo que es para agradecer. Y bueno, aquí y Rocío también, que ahora se nos unen, también pues, por todas esas observaciones finales de la predefensa para acá. Y Yunuen, pues la verdad es que yo también te quiero felicitar. Yo coincido con lo que dice Tere. Tu tesis es una tesis es impecable en su redacción, en esa relación que hay entre cómo vas describiendo lo que tú estuviste observando en tu trabajo de campo, y cómo además nos permites verlo a través de los videos. Es un trabajo muy fino el que vas tejiendo ahí con la parte visual, entre la parte visual y la parte textual. Entonces, y es algo que es poco común de ver en las investigaciones, ¿no? Y bueno, la danza se entiende mejor cuando se puede hacer, evidentemente, pero pues si no se puede hacer, por lo menos ver, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que a mí me parecen como más destacable, como fuiste muy precisa en eso, ¿no? Porque además permite entender, ya cuando te metes en el último capítulo a esto de las conexiones proxémicas, es como hacer matemáticas, es muy difícil, ¿no? Pero tú le dices a alguien, diagonal derecha adelante, no sé qué, ¿qué es eso? Tienes que estarlo sintiendo desde el cuerpo para poderlo entender, y obviamente en una tesis no lo estás sintiendo desde el cuerpo, ¿no? Entonces, es una dificultad que siempre quienes nos dedicamos a investigar la danza nos encontramos. Cómo yo digo, cómo yo hago ver, cómo yo hago entender esto que yo estoy observando, no desde mis ojos, quizá también desde mi cuerpo, ¿no? Y entonces esa tejido que tú hiciste entre esos fragmentos de video, porque además era una edición o una selección muy precisa, ¿no?, la que ibas haciendo, no era, vaya, y ahí ve toda la danza, no, este pedacito, aquí es en donde se ve exactamente esta conexión proxémica, hacía fácil entender, ¿no? Digo, yo que me dedico a la danza desde la investigación y desde la práctica, de pronto leía lo que tú decías y decía, a ver, sí, ahí lo voy entendiendo, voy captando, y cuando veía el video era, oh, sí, entonces, y eso es importante, porque la investigación no es para que uno tenga un título, bueno, sí, lo vas a obtener, pero es para que las otras personas aprendan también, ¿no? Y entonces, en ese sentido se vuelve muy importante cómo lo haces llegar, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandes aportaciones, además de la cuestión temática, ¿no? Cómo tú has construido este texto para las demás personas. A mí me gusta mucho además cómo tú has relacionado pues esta parte de la investigación que tiene que ver con poner el contexto, con poner digamos como una pequeña historia de lo que hizo que la cuestión del cuerpo colectivo llegara a donde está en la actualidad, ¿no? Que vas desde lo general, digamos, a nivel como más internacional de lo que se está jugando en esto, pero también en México, ¿no? Pero preciso, corto, ¿no? No te perdiste en ambigüedades,
toda la historia de la danza en México, no, esa ya está escrita, no, un pedacito, lo que me hace falta, interpreto de esa historia que ya está y entresaco dónde está la cuestión de lo colectivo en las agrupaciones, ¿no? Cómo esto va cambiando, ¿no? Y eso permite ver lo pertinente que es de hacer este estudio y lo pertinente que es porque estás hablando de algo que está ocurriendo ahora, en este momento, y que se está convirtiendo para las agrupaciones en una suerte de estrategia no solamente creativa, sino incluso de resistencia ante la dificultad que implica desarrollarte como agrupación danzaria con cero apoyo de nada, ¿no? Entonces es una forma, digamos, de resistencia cultural a las estructuras de organización que dejan al arte en la cola más absoluta, y bueno, y la danza que además es tan crítica, ¿no? Pues, y que no hace show, ¿no? La danza contemporánea. Entonces, a mí me parece que es muy importante en ese sentido la investigación por la actualidad que tiene, ¿no? Y además, pienso que puede ayudar justo a contribuir a que esta creación colectiva, que no podemos decir que es generalizada, que todas las agrupaciones en México trabajan de manera colectiva, no, pero sí es una tendencia, entonces, y además es algo por lo que hay que apostar. Entonces, mientras más colaboraciones haya para ir construyendo, los artistas que lo construyen desde su creación, quienes estamos en la docencia, lo construimos desde nuestra labor formativa, quienes estamos en la investigación también ahí, digamos, construyendo estos conceptos que puedan ser utilizados y apropiados por los mismos artistas, porque tú misma lo viste, ¿no? Se dan cuenta, al tú preguntarles, se dan cuenta, empieza un proceso autorreflexivo entre las personas con quienes conviviste en la investigación. Y todo esto son aportes, finalmente, al mismo campo en algo que es una necesidad. No es que, ay, bueno, pues voy a hablar de, ay, esa obra, pero no, es una necesidad. O sea, la única manera en que la danza puede sobrevivir en países como México es así, es a partir de la creación de los colectivos, ¿no? Porque las condiciones de desarrollo de nuestro campo son la cosa más adversa que puede haber en este universo, ¿no? Entonces yo sí pienso, más allá de que sí, pues otras disciplinas y otras personas pueden aprovechar tu investigación, pues sí, claro que sí, ¿no? Pero dentro de la misma danza es relevante, ¿no? Entonces yo sí creo que a esto hay que darle más difusión, ¿no? De muchas maneras, porque no todo el mundo va a ir a leer una tesis, ¿no? Pero hay muchas otras maneras de hacer llegar esto que tú has construido a la comunidad de gente de la danza. Y además dejar un escalón, porque esta es otra de las cuestiones. La investigación sobre danza, sobre teoría de la danza es muy incipiente. Entonces, y esa es otra de las cosas que desde mi perspectiva es un aporte de esta tesis que nos presentas, que es que tú estás construyendo conceptos para dar cuenta de un fenómeno que se está construyendo, que está en proceso de conformarse y que no tiene conceptos suficientes para poder explicarlo. Los conceptos, digamos, de la teoría de la danza de unas décadas atrás no aplican. Entonces necesitamos repensar, replantear cómo pensamos la danza para poder dar cuenta de lo que realmente estamos pasando. Si queremos hablar de intérpretes, pues no aplica con lo que tú estás investigando, ¿no? Porque no estás interpretando la voluntad de nadie, estás actuando en primera persona. Entonces, en ese sentido, todas estas nociones de cuerpo bisagra, cuerpo, multitud, todo esto están generando toda esta otra red conceptual que nos permite dar cuenta de lo que está ocurriendo y pensar, ¿no? Entonces, digamos, es un aporte no solamente a la investigación del campo de la danza, de la creación, de cómo está sucediendo los procesos dentro de las agrupaciones y los procesos corporales, sino también a la teoría de la danza en sí misma, ¿no? Entonces yo pienso que tiene muchas virtudes tu tesis en ese sentido y es muy precisa, ¿no? Muy puntual en todo esto. Y bueno, sí, yo creo que también entiendo perfectamente por qué te preguntan tanto, bueno, ¿y ahora a dónde vas a seguir y qué vas a hacer? Eres muy joven y todavía no te estás pensando en el campo laboral.
pero la verdad es que nosotras queremos verte desarrollándote en el campo laboral, en un lugar en donde esto que has investigado pueda tener mayores repercusiones, ¿no? O sea, no que sigas situándote como la estudiante que está aprendiendo a cómo hacer, ¿no? A ti te toca estar del otro lado, activando y haciendo que los más jóvenes empiecen a hacer y teniendo influencia e injerencia en el campo de la danza. Digo, tú eres historiador y podrías trabajar en muchos otros campos, no solamente en la danza, pero no te vamos a dejar ir a otros lados. Entonces, yo también creo que tengo esa impresión, ¿no? De que sí es ya como un nuevo nacimiento para que te vayas visualizando en otros campos. Yo quiero también retomar un poquito una propuesta o como una observación que te hacía la doctora Mena en relación a estudiar esto desde una visión latinoamericana. Sé que era tu propuesta de inicio, quisimos ir a Colombia, quisimos ir a Argentina, quisimos ir a Chile, y todo se cerró por pandemia y por levantamientos sociales, ¿no? Así. Pero yo pienso que es un tema que puede encontrar muchísimo eco en estos, digamos, particularmente en Sudamérica. Creo que hay más creación colectiva en esos países y que además tiene un componente político, social, que quizá en México no tiene tanto y que podría ser muy interesante estudiar, ¿no? Porque, por ejemplo, en Colombia, después de los acuerdos de paz, los artistas tuvieron un papel fundamental en la reconstrucción del tejido social, a partir de la construcción de colectivos de artistas. Y ahí estuvieron también la gente que hace danza, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero también si te vas a Argentina, pues también es una suerte de resistencia, digamos, como para retejer después de las botas militares. La danza siempre ha tenido como esa carga política, social, ¿no? Entonces, y el asunto de lo colectivo, del cuerpo colectivo, también tiene más impacto allá que aquí. Aquí tuvimos demasiada técnica Graham que nos separó como cuerpos, sí, y allá no, en Sudamérica no. Entonces, yo sí pienso, me sumo a esto, que sería muy interesante llevar este estudio allá y pues encontrar gente que en esos lugares también puedan haber hecho trabajo de investigación. Entonces, mi pregunta un poco es para allá. ¿Qué tanto, aunque sé que no pudiste ir, pero qué tanto has visto de esto o has podido ver de esto que tú estás planteando aquí en otras latitudes? Respondo ya, ¿verdad, Tere? Sí, damos paso a tu respuesta. Ok. Sí, muchas gracias, Ale. Pues también tú fuiste, pues es más, tú me invitaste al doctorado, así que por ti también ocurrió todo esto. Y no sé, a veces creo que uno hace su proyecto y piensa que es muy, muy pequeño, pero luego llegan otras personas y te dicen, pues es que apenas acabas de abrir algo, ¿no? Como que se pueden abrir o sacar de ahí muchos hilitos. ¿Cuál vas a sacar? Entonces, sí, de hecho, justamente como no podía, como cuando fue el tiempo del encierro más terrible, lo que me tocaba era, como no podía salir a ver, pues era meterme a investigar qué estaban escribiendo, qué estaban haciendo otras personas. Y sí, justamente había muchísimos textos y muchas propuestas colectivas en video que podía ver en YouTube, y la mayor parte estaban en América del Sur. En México no, en América del Sur, porque en México, y que esa fue una de las grandes dificultades también, de encontrar grupos que estuvieran trabajando con este concepto de lo colectivo, porque casi todos me contestaban y decían, pues es que yo soy el director,
y los demás son mis bailarines, ¿no? O si somos 2 directores, pero pues trabajamos solos y convocamos a los bailarines. Entonces, sí es una tendencia en México, lo colectivo, que creo que están siguiendo más bien las nuevas generaciones, pero no es tan fuerte en realidad. Aquí seguimos mucho con la idea del gran coreógrafo y su grupo. En América del Sur sí, y justamente sobre todo había muchos textos de colectivas de Argentina y de Chile. En Argentina y Chile está muy fuerte esta noción del cuerpo colectivo. Entonces, creo que sí sería muy interesante que a lo mejor, ahora que ya no hay pandemia y esperemos que ya no vuelva a haber, y que ya están trabajando ahora sí los grupos, porque ese fue otro de los grandes problemas, que no estaban trabajando, que se estaban deshaciendo por falta de contacto y por falta de dinero. Ahora sí que por falta de trabajo se deshicieron muchos grupos, pero ya están como volviendo a retomar ese ritmo. Entonces yo creo que ya hay muchas personas que están trabajando y que están más dispuestas a lo mejor a colaborar con investigaciones. Creo que sí podría ser. Precisamente a partir de todos estos textos que vi yo en línea, situé a muchos grupos de América Latina y sería de retomarlos porque por ahí los tengo anotados. Bueno, pues muchas gracias a las dos, doctora Alejandra, Yunuen, y yo creo que lo que sigue es la deliberación. No sé si Aurora nos tenga que dar algunas indicaciones sobre eso. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, acta de examen. En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 9 a.m. del día 16 de noviembre de 2023, se reunieron en modalidad virtual las sinodales María Teresa Puche Gutiérrez, Rocío del Carmen Lunurdaibay, Cristín Koch, Carmen Mena Rodríguez, Alejandro Olvera Rabadán, miembros del jurado designado para practicar el examen de grado con folio 152836 a Marta Yunuen Moreno Morales, con matrícula 0201499C, para obtener el grado de doctora en Arte y Cultura bajo la modalidad de tesis, presentando el trabajo titulado Construir el concepto de cuerpo colectivo en la danza contemporánea desde los procesos de creación, la serpiente danza contemporánea en corto colectivo y épico, dirigido por Alejandra Olvera Rabadán. El jurado procedió a practicar el examen ordinario correspondiente conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes. Concluida la evaluación, las integrantes del jurado deliberaron sobre la capacidad e idoneidad de la sustentante, acordando aprobarla por unanimidad de votos con mención honorífica, lo cual se comunicó a la sustentante. Acto continuo, la presidenta del jurado procedió a tomar la protesta en los siguientes términos. Teresa, tomas la protesta. ¿No se escucha? Sí, ella sabe lo que hay que hacer, creo, Teresa. ¿Sabe, no? Sí. Vale. Protesta conducirse con toda honradez y moralidad en el ejercicio de su profesión, teniendo siempre presente los elevados fines con los que la universidad ha instituido estos estudios de posgrado y que los mismos tienen un carácter eminentemente social, así como normar su conducta de acuerdo a los principios filosóficos sustentados por esta máxima casa de estudio en el desarrollo de sus actividades? Yo protesto. Una vez hecho lo anterior, se levanta la presente acta, siendo las 11:23 a.m. del día 16 de noviembre de 2023, firmando electrónicamente en señal de legal y debida constancia quienes en ella intervinieron, asistidos por Aurora Mariacel Romero Martínez en su carácter de secretaria del jurado, quien da fe. Muchísimas felicidades.
Gracias. Esto. Bravo. Muchas gracias. Ay, nos falta eso que has dicho antes, nos falta el abrazo. Sí, El nos contacto falta el físico. abrazo. El contacto físico, ¿verdad? Tocarnos. dije. Tocarnos, abrazarnos, pero muchísimas gracias por todo su sostén, por todo su apoyo, por todo su calor. Fueron 4 años largos, Ale, pero ya lo logramos a pesar de todo, todas juntas lo logramos. Ale, por lo menos Ale y a Rocío sí las voy a ir a abrazar. Sí, por favor. Y a ver si se hace lo que dice Ale para ver si podemos vernos todas en algún momento y ahora sí abrazarnos todas. Muchas gracias, de verdad, Gracias. muchas gracias. Qué emoción, Yumen. Ahora a celebrar, ¿eh? Mucho. Sí. Sí, celebrar, descansar.